Regresando al pasado, unos años antes, los tiempos no eran buenos para una humilde familia formada por Gilberto, Ramona y su hijo de 15 años, debido a que unas gentes perversas los querían ver muertos. Era un pleito venido por generaciones y de esa generación solo quedaban ellos vivos. Era la razón por la que se la pasaban huyendo de aquellos que eran brujos, porque si los encontraban, no dudarían de matarlos de la peor manera y nada los detendría, ya que eran casi indestructibles por su poder brujo. La gente les temía, su hechicería era oscura y podían hacer cualquier cosa con ella. No sabían que ya los habían encontrado por medio de su magia, y cuando llegaron a la vivienda de aquella pareja, temblaron de miedo. Sabían lo poderosos que eran. Su odio venía desde sus antepasados por generaciones. Ellos con su poder brujo habían matado a muchos de su sangre. Cuando llegaron a su humilde choza, iban convertidos en lobos y un aullido los hizo temblar. La pareja solo tenía un hijo y su temor era que le fueran a hacer algo a él. Estaban en espera de otro con una gestación de apenas un mes. Ni siquiera sabían que estaba encinta, ya que su embarazo era aún muy prematuro. Con una voz cavernosa entre bestia y humano, el animal macho les dijo: Pensaron que nunca los iba a encontrar, malditos. Subestimaron mi poder, pero ahora mismo van a saber lo que puedo hacer. Con él haré que renieguen hasta de su misma sangre. Tú, perra, sé que estás embarazada y tu hijo llevará mi maldición. Entonces, diciendo unas extrañas palabras, empezó un ritual con el que haría un conjuro. Su pequeño hijo, al ver a sus padres en peligro, se fue contra ellos, tratando de pegarles con un palo. Pero otro de los brujos lo lanzó contra la pared con un zarpazo y este cayó muerto, con su pecho destrozado. Sus padres solo vieron caer su cuerpo inerte, no podían hacer nada. El nahual brujo, al estar haciendo el conjuro, con su misma voz escalofriante les dijo: No los mataré. De eso se encargará alguien de su misma sangre. Lo que llevas en tu vientre será una bestia insaciable, mala y poderosa. Ellos les hará desear 1000 veces su muerte. Esa será mi maldición. Y emitiendo una escalofriante carcajada, abandonaron el lugar, dejando muerte y desolación en la humilde pareja que desde hacía tiempo venían huyendo de ellos porque nada podían hacer contra su poder. Con mucha tristeza enterraron a su hijo. También le habían cortado la cabeza para que no se fuera a convertir como ellos y quisiera intentar vengar a sus padres. Lo que querían aquellos brujos era eliminar de la tierra sus raíces, ya que al parecer sus ancestros también habían sido brujos y se habían matado entre las dos familias. Pasó un tiempo y cuando tenía 7 meses de embarazo, Ramona comenzó a sentir dolores en su vientre. Gilberto pensó que había llegado la hora del parto y creyó que el nacimiento se había adelantado. Entonces recostó a su mujer en un petate. Él mismo ayudaría a Ramona a traer al mundo a su hijo. Pero de repente, la panza de su esposa se empezó a abrir, saliendo de ella un pequeño monstruo. Primero salieron sus garras, luego un rostro como de perro se asomó por la enorme rajadura que sus garras habían hecho. Gilberto, aterrado al ver eso, supo que la maldición que los brujos le habían enviado era real, y con ello vio cómo aquel ser se alimentaba de su propia madre. Esperó a que se durmiera, aprovechando el momento para enterrar a Ramona. Luego que la vio dormida, se la llevó lejos y la abandonó en un barbecho
creyendo que moriría de hambre. Fue cuando Evaristo, el padre de Juan, la encontró. Lo demás, Juan lo estaba viviendo, y al parecer el eclipse lunar había roto la maldición que Lluvia le había transmitido con su sangre. Por lo tanto, en la comunidad que dejara por ir en busca de Lluvia, su tía Matilde desde lejos lo vio llegar. No podía creer que estaba vivo y mucho menos que había regresado. Lo recibió con un abrazo, igual como cuando se había marchado. Juan le contó brevemente todo lo que sucedió desde que se fue hasta lo del eclipse, diciéndole también que Lluvia estaba muerta, sus viejos estaban vengados y desde ahora ya no la dejaría sola nunca más. Sembrarían las tierras como lo hubiesen querido sus padres. Sin embargo, Matilde tenía sus dudas. No estaba muy convencida que un eclipse lunar pudiera terminar con el poder de una brujería, pero no dijo nada, esperando que fuera verdad. No quería arruinar la felicidad de su sobrino por haber regresado. Luego fue como Juan dijo, sembraron las tierras y por algún tiempo fue así. Ahora en su comunidad la gente vivía tranquila. El miedo se había ido desde que la bestia dejó de aparecer y podían andar en sus labores sin ningún temor. Nunca supieron que Juan era una de ellas y tampoco sabían que él había acabado con la nahual maligna. Cierto día su tía Matilde le comentó que por qué no se hacía una novia. En el pueblo había muchas muchachas lindas que gustosas lo aceptarían como tal. Él le contestó que para eso primero necesitaba estar totalmente seguro que el mal que habitaba su cuerpo estaba erradicado. No quería poner en peligro a nadie si esa bestia aún permanecía dentro de su sangre. Matilde no dijo nada. Las palabras de su sobrino eran verdad. Aunque ya no se había transformado, aún no estaban seguros que un día estando en peligro, la bestia no regresaría a su cuerpo. Por otro lado, en la choza de los papás de Lluvia, después de 29 años los brujos fueron nuevamente. Deseaban saber qué había sucedido con ellos. Su padre, aunque ya era viejo, aún vivía. La imponente figura del nahual brujo, emitiendo un poderoso rugido, le preguntó por ella. El anciano les dijo que después de haber matado a su mujer al nacer, la abandonó en un barbecho muy lejos de ahí y solo vio que un hombre montado en un burro la encontró y se la llevó. Pero de eso ya hacía 29 años y no sabía nada de ella. La bestia, enardecida porque sus planes no habían salido como él quería, de una mordida devoró su cabeza. Después, por medio de magia, buscó a Lluvia y con ella en una alucinación miró todo desde un inicio. Entonces se dio cuenta de la existencia de Juan y que tenía el poder nahual en su sangre. Era cruel y no permitiría que existiera otro como él si no pertenecía a su linaje. Por eso decidió buscarlo para matarlo. Estaban lejos, pero convertidos en lobos llegarían más pronto. Solo eran 3 brujos los que quedaban del clan, 2 hombres y una mujer, quien era su pareja. Con ellos sería suficiente. Uno solo no podría contra ellos. Además, contaban con la brujería. Eso los hacía más poderosos que Juan. Al menos así lo creían. Se fueron en busca de su presa y tras de mucho caminar, encontraron la cabaña donde había sido el encuentro con Lluvia. No tenía mucho tiempo de eso y vieron su cadáver semidevorado sin corazón. Emitieron un aullido en señal que estaban cerca de su presa. Estaban ansiosos por encontrarlo. Continuaron, se deslizaban rápidamente, sus pezuñas lobunas eran fuertes y devoraban distancias velozmente. Hasta que casi al amanecer llegaron al pueblo donde estaba Juan. Como no podían atacarlo de día, esperaron ocultos en el monte a que se hiciera de noche. Lo timarían por sorpresa y matarían a quien se interpusiera en ello.
Llegó la noche y se deslizaron en silencio, convertidos en enormes perros. Querían timarlo por sorpresa y de un golpe derribaron la puerta al mismo tiempo que lanzaban un rugido. Pero no había nadie. Juan vivía con Matilde y el ruido de los rugidos lo pusieron alerta. No obstante, recordó que ya no podía transformarse en lobo y se ocultó junto con su tía en su habitación. De repente, una ventana crujió al romperse y una garra sacó del cabello a Matilde, mientras que los otros dos destrozaban la puerta, apareciendo las imponentes bestias del brujo y su hembra. Luego llegó el otro, con su tía llevándola entre sus garras. Juan se sentía indefenso. Por primera vez se arrepentía de haber perdido su poder de convertirse en bestia y volvió a sentir miedo. Aquel ser le dijo que era quien le había dado el poder a la niña, por lo tanto, le pertenecía y venía a quitárselo. Entonces, tomó a su tía y la arrojó contra el muro y ésta cayó sin sentido. Juan, al sentirse amenazado y en peligro, algo sintió por dentro e increíblemente su cuerpo se empezó a transformar. Pero su sentir era diferente porque sentía un poder superior a cualquier otro. El eclipse no se lo había quitado, al contrario, lo había hecho más poderoso. Solamente permanecía dormido y ahora podía dominar su transformación a placer, fuera de día o de noche. Uno de los brujos se abalanzó contra él, pero este lo recibió con un zarpazo letal, traspasando su pecho de un solo golpe, quedando entre sus garras el corazón palpitante de aquella bestia. Vaya que de verdad era muy poderoso. El brujo líder, al ver tal poder, trató de dominarlo con magia, pero tal era su poder que no pudo ni con eso y se abalanzaron los dos para matarlo fácilmente. Sin embargo, no les era fácil, a los dos les daba batalla. También la necesidad de salvar a su tía le proporcionaba más fuerza. Estuvieron peleando por un largo tiempo entre rugidos y zarpazos. Causaba heridas y también lo herían, pero las cortadas cerraban casi inmediatamente. Solo que eran dos y sus fuerzas mermaban poco a poco, hasta que llegó el momento que lo dominaron y casi sentía la garra que le quitaría su vida. Pero de pronto se escucharon disparos y las bestias se doblaron al recibir los impactos. Eran la gente del pueblo, armados con machetes y escopetas, que iban en ayuda de Juan y Matilde, arriesgando su vida a pesar de saber que quienes los atacaban eran unas bestias. Pero las balas solamente los derribaron, con eso no podían matarlos. No obstante, le dieron tiempo a Juan de recuperarse y al verlos aturdidos por los disparos, aprovechó el momento y de tremendos zarpazos acabó con el brujo. La loba nahual, al ver muerto a su macho, huyó. No quería morir despedazada como él. Juan se transformó en humano y pronto acudió en ayuda de su tía. Creía que estaba muerta, pero solo había perdido el conocimiento por el golpe y se puso feliz por ello. Los pueblerinos no daban crédito a lo que vieron. ¿Cómo imaginarse que Juan era una bestia poderosa? Cuando Matilde despertó, les explicó todo, desde que su cuñado Evaristo había encontrado a Lluvia en el barbecho, quien contagiara a Juan con su sangre, pero él era bueno y no les haría daño. Juan agradeció su ayuda, quedando en deuda con ellos, y luego cada quien se fue a su casa. Desde entonces se sintieron protegidos por él. Era un ser casi indestructible, como un semidios. Se cuidarían entre sí de quienes atentara contra ellos. Por eso, desde ahora sería la bestia, un nahual protector de su pueblo.